Hola, hola, mis queridísimos y queridísimas adictos a las telenovelas turcas. Qué emoción tenerlos de nuevo en nuestro espacio favorito. Como siempre estoy lista para sumergirnos juntos en ese universo de emociones, intrigas y amores que tanto nos apasiona de la televisión turca. Y hoy, tenemos un vídeo que va a incendiar las redes. Agárrense fuerte porque vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por la web como un fantasma, un rumor que ha desatado la locura colectiva entre los fans de todo el mundo. ¿Será posible? ¿Realmente estamos a las puertas de un reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Y no solo eso, sino que, según las voces que susurran en los pasillos de la industria, estarían trabajando juntos en una nueva serie que promete ser el bombazo del año. Lo sé, suena a fantasía, a elucubración digna de una fanfic épica. Muchos de ustedes han seguido con lupa cada movimiento, cada declaración, cada respiro de estos dos actores desde que su relación sentimental llegó a su fin. Pero las fuentes, las fuentes, son tan jugosas, tan intrigantes, que me veo obligada a compartir esta información con ustedes. Así que sin más rodeos, preparemos el café turco, encendamos las velas y analicemos minuciosamente la información que tenemos a nuestra disposición, desentrañemos los entresijos de estos rumores y, por supuesto, demos un merecido repaso a las series que han consagrado a Hande y a Kerem como dos de los rostros más queridos, talentosos y, seamos sinceros, hermosos de la televisión turca. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de especulaciones, les pido con el corazón en la mano, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí, en este rincón de Internet, encontrarán las últimas noticias, los análisis más profundos, las recomendaciones más acertadas y, sí, un poquito de chisme sobre sus series turcas favoritas. Así que activen la campanita, ese pequeño símbolo que los mantendrá al tanto de cada nuevo vídeo, cada nueva revelación. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. Bien, pongámonos serios y hablemos de este bombazo, que tiene a todo el mundo en vilo. Los rumores sobre un posible reencuentro entre Hande y Kerem han ido creciendo como la espuma durante las últimas semanas, alimentados, como mencioné antes, por una serie de publicaciones enigmáticas en sus respectivas cuentas de Instagram y, lo que es aún más interesante, por ciertos informantes cercanos a la industria del entretenimiento que han insinuado que ambos estarían considerando la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto. Y aquí viene la parte jugosa, se dice que esta serie se estrenaría a finales de año, justo a tiempo para las fiestas navideñas y de Año Nuevo, y que su argumento giraría en torno a una historia que los reuniría de nuevo como pareja, al menos en la ficción. ¿Es esto remotamente posible? Honestamente no tengo la más mínima idea. Hande y Kerem son dos profesionales de primer nivel y, a pesar de su ruptura amorosa, siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Además, la química que derrochaban en pantalla era, sencillamente innegable, algo que los productores de televisión saben muy bien. Desde un punto de vista puramente comercial, tiene todo el sentido del mundo que quieran volver a juntarlos, aprovechar ese tirón, esa conexión que cautivó a millones de espectadores. Sin embargo, no podemos olvidar que su separación fue bastante mediática, un culebrón en sí mismo, y no estoy segura de que ambos estén dispuestos a revivir esos fantasmas, por mucho dinero que les ofrezcan. Pero bueno, ¿por qué no soñar un poquito, no? Imaginen una serie protagonizada por Hande y Kerem, ambientada en la mágica Estambul, con un argumento repleto de romance, drama, intriga, celos, secretos inconfesables y, por supuesto, una buena dosis de humor. Sería un éxito asegurado. Podría ser una secuela de Senkalkapm, o una historia completamente nueva, tal vez un thriller romántico con un toque de misterio. Las posibilidades son infinitas. Pero mientras esperamos a que este rumor se confirme o se desmienta, vamos a hacer un viaje en el tiempo y a repasar algunas de las series que han convertido a Hande Erçel y a Kerem Bürsin en dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Empecemos, obviamente, con la serie que los unió, la que los catapultó a la fama internacional y la que hizo suspirar a millones de personas en todo el mundo, Senkalkapm. Esta joya de la comedia romántica nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un sueño: estudiar en el extranjero y convertirse en una arquitecta paisajista de renombre. Su camino se cruza con el de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío, distante y obsesionado con el trabajo. Por una serie de circunstancias absolutamente rocambolescas, Eda y Serkan se ven obligados a fingir que están comprometidos, y a partir de ahí surge una relación llena de malentendidos, peleas épicas, momentos tiernos y, por supuesto, mucho amor.
Senkalkap fue un fenómeno global, un tsunami de popularidad que arrasó con todo a su paso. La química entre Hande y Kerem era palpable, eléctrica, y eso se transmitía a través de la pantalla, contagiando a los espectadores de todo el mundo. La serie tenía un guión inteligente, personajes entrañables, una banda sonora pegadiza y unos paisajes espectaculares de Estambul que hacían que uno quisiera teletransportarse a esa ciudad de ensueño. Además, la historia era muy relatable, ya que tocaba temas universales como el amor verdadero, la amistad incondicional, la familia y la superación personal. No es de extrañar que haya sido un éxito arrollador en países de todo el mundo, desde España hasta Argentina, pasando por Italia, Rusia y muchísimos otros. Pero Hande y Kerem no solo han brillado en Senkalkap. Ambos tienen una trayectoria muy rica y variada, y han participado en otras series que también merecen ser mencionadas y celebradas. Por ejemplo, Hande Erçel protagonizó Aşk Laftan Anlamaz, otra comedia romántica en la que interpreta a Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. En esta serie, Hande demuestra su talento innato para la comedia, pero también su capacidad para transmitir emociones profundas y complejas. Además, la serie tiene un ritmo muy dinámico y un argumento lleno de giros inesperados que mantienen al espectador enganchado desde el primer minuto. Otra serie interesante en la que participó Hande es Güneş İnkılır, un drama juvenil en el que interpreta a Selin Yılmaz, una de las hijas de Güneş, una mujer que se muda a Estambul con sus 3 hijas después de haber sido abandonada por su marido. En esta serie, Hande interpreta a un personaje más complejo y dramático, y demuestra su versatilidad como actriz, alejándose de los roles más ligeros que había interpretado anteriormente. Además, la serie aborda temas importantes como la adolescencia, el amor, la amistad, los problemas familiares y la búsqueda de la identidad. Por su parte, Kerem Bürsin también ha participado en varias series de éxito que han consolidado su carrera como uno de los actores más cotizados de Turquía. Una de las más destacadas es Şeref Meselesi, un drama intenso y apasionante en el que interpreta a Yiğit Klc Concedilla, un joven que se ve envuelto en una serie de problemas después de la muerte de su padre. En esta serie, Kerem demuestra su talento para la interpretación dramática, y también su capacidad para interpretar personajes complejos, atormentados y llenos de contradicciones. Además, la serie tiene una trama muy intensa, un ritmo trepidante y un final sorprendente que dejará al espectador sin aliento. Otra serie interesante en la que participó Kerem es Bu Şehir Arkandan Gelecek, un drama de acción en el que interpreta a Ali Smith, un marinero que regresa a Estambul después de muchos años de ausencia para vengar la muerte de sus padres. En esta serie, Kerem demuestra su capacidad para interpretar personajes de acción, y también su habilidad para transmitir emociones intensas y profundas. Además, la serie tiene unas escenas de acción muy bien coreografiadas y una trama llena de suspense que mantendrá al espectador al borde del asiento. Y no podemos olvidar Yaşamayanlar, una serie de fantasía en la que Kerem interpreta a un vampiro llamado Dmitri. Esta serie es bastante diferente a todo lo que había hecho antes, y demuestra su versatilidad como actor. Es una serie oscura con una estética muy cuidada y una trama llena de misterio y acción. Aunque no es una serie para todos los gustos, es interesante ver a Kerem en un papel tan diferente y arriesgado. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro de Hande y Kerem? Pues, la verdad, no lo sé. Pero lo que sí sé es que ambos son 2 actores muy talentosos y que tienen mucho que ofrecer. Y por supuesto, la esperanza de verlos juntos de nuevo en la pantalla siempre estará presente. Ya sea en una nueva serie, en una película o incluso en una campaña publicitaria, estoy segura de que su reencuentro sería un acontecimiento que haría vibrar a todos sus fans. Y hablando de fans, quiero agradecerles a todos ustedes por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado el repaso que hemos hecho a la trayectoria de Hande y Kerem, y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este posible reencuentro. Ahora quiero saber su opinión. ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué tipo de serie les gustaría que protagonizaran? ¿Una comedia romántica, un drama de época, un thriller de suspense? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias, análisis y recomendaciones sobre sus series turcas favoritas. Así que activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos.
Muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, sigan soñando con Andy y Kerem.